Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bueno, mi nombre es Ayalén Pérez, vivo en Entre Ríos, en Villaguay, que queda bien en el medio de la provincia. Soy nutricionista y acompaño a las familias Red hace aproximadamente 4 o 5 años, y la verdad que es un desafío, como decían hoy, eh, muy enorme, porque hay muchas cosas que se hacen desde lo artesanal y bueno, y la alimentación no escapa. Recién mientras nos cambiábamos de una plataforma a la otra, digo, cómo uno de la noche a la mañana, en el caso del síndrome de Red, ¿no? Que es de cambios repentinos, tiene que, poner primero a la familia y hacer cambios rápidamente. Y bueno, con la alimentación pasa algo parecido, ¿no? Esto de la noche a la mañana, la niña comía, dejó de comer, no era selectiva y ahora lo es. Eh, Así que bueno, me dio mucha gracia eso, porque la alimentación acompaña a todos los desafíos de la vida de las personas, ¿no? El síndrome de Red, en la clasificación del DSM-5, en la anterior, estaba dentro de los desafíos del desarrollo, ¿no? Estaba como un tipo de autismo. Entonces, digo, hay un montón de implicancias desde la alimentación que uno puede acompañar en cuanto a la clínica gastrointestinal que nombraba hoy Mabel muy claramente, y que haciendo cambios de la alimentación uno puede colaborar en la calidad de vida de las niñas. Bueno, y es un poco lo que les traigo en esta oportunidad. La alimentación saludable es un término bastante escuchado, muy frecuente, incluso en la temática escolar, ¿no? Los niños hablan de alimentación saludable. Y cuando me preguntaron de qué quería hablar en este encuentro, dije, bueno, voy a hablar de la alimentación saludable, pero en el contexto del síndrome de Red, porque tiene muchas particularidades. O sea, lo que es saludable para algunos, a veces en el síndrome de Red no tanto, porque es frecuente las intolerancias alimentarias o los malestares digestivos. Así que bueno, son las guías alimentarias para la población argentina. Cuando uno habla de alimentación y habla de niñas, termina, digamos, eh, obligadamente tiene que pensar en un entorno familiar que lo acompañe. Entonces las recomendaciones alimentarias, cuando uno trabaja con las familias Red, no pueden ser solamente para las niñas, sino que tiene que acompañar a la alimentación en general de la familia, y sobre todo de quienes están a su cuidado, porque también hay que cuidar la salud de los cuidadores. Entonces, bueno, la gráfica acá recomienda el consumo de frutas, de verduras, de legumbres, de leches, yogures y quesos, de carnes y huevos, porque cada grupo tiene sus propiedades nutricionales, ¿no? Y sus aportes. Es como la materia prima de lo que nos va a conformar a nosotros luego para poder hacer nuestras funciones. También se recomienda el consumo de aceites, semillas, frutos secos, y los ocasionales, que es lo que nosotros le llamamos el grupo rojo, empezar a disminuirlos de la alimentación. Esas son reglas generales, ¿no? Cuando uno recibe una niña Red, el consumo de frutas y verduras es bajo, el consumo de legumbres es bajo, el consumo de azúcares es alto, el consumo de hidratos, por ejemplo, harinas refinadas o galletitas, es elevado. Se utiliza dentro de las féculas alto consumo de papas o fideos o arroz, porque dentro de los cambios de alimentación se prefieren las alimentaciones del tipo blando. Pero si uno lo compara con la población en general, no es tan distinto a lo que comemos en el común. O sea, yo acá les presento, por ejemplo, cuando uno piensa entonces en la alimentación saludable, como les decía recién, tiene que ver con todo esto que aporta lo que nosotros necesitamos para mantenernos sanos. Pero bueno, ¿qué significa esta alimentación saludable en el síndrome de Rett? Es tener en cuenta estas consideraciones. O sea, de la gráfica y recomendaciones generales, poder adaptarlas a las particularidades del síndrome de Rett. Dentro de las particularidades clínicas, como nombraban hoy, la constipación es muy frecuente. Del total de niñas que yo he conocido en estos años, absolutamente todas tienen problemas de constipación. Algunas se resuelven rápidamente en 2 o 3 encuentros, y otras nos lleva un poco más de tiempo y necesitamos plan A, plan B, plan C y a veces plan D. También hay dificultades en la ganancia de peso, que es también un motivo frecuente de la consulta con el nutricionista. Alteraciones en el sueño cuando uno hace las entrevistas, intolerancias o alergias alimentarias que a veces no están del todo estudiadas. También cuando uno piensa en la alimentación en el síndrome de Rett,
tiene que pensar en los desafíos funcionales que tienen las niñas, esta pérdida de las habilidades motoras, el tiempo de alimentación que a veces es más prolongado de lo habitual, una alimentación a veces le lleva 40, 50 minutos porque tienen otros tiempos para comer, para deglutir y para masticar, y también a veces hay desafíos en cuanto a la selectividad alimentaria. Y dentro de las implicaciones familiares, como nombraba recién, estos cambios bruscos de alimentación implican una necesidad de supervisión constante, porque alguien las tiene que alimentar de manera permanente, ni hablar si estamos hablando de botón gástrico. Hay que hacer adaptaciones en las rutinas familiares, lo que puede generar a veces una sobrecarga del cuidador, y la alimentación a veces termina siendo un desafío muy grande. Las niñas en general, una vez que llegó el diagnóstico, están con múltiples terapias. Cuando la disponibilidad de las terapias no está dentro de su entorno, tienen que viajar. Por ejemplo, en las ciudades grandes a veces viajan 1 hora, se someten a 2, 3, 4 terapias en la misma tarde y vuelven. A la mañana van le llaman el CET, que es un centro de estimulación. Entonces las niñas se la pasan el día entero haciendo terapias, viajando, y a veces arreglar los horarios de alimentación en esos entornos es complejo. Entonces las niñas tienen un horario de sueño desordenado, un horario de comida desordenado, y pierden lo que es el entorno alimentario familiar, ¿no? Esto de comer en familia. Como hay que darles de comer, por ejemplo, cuando uno consulta, la niña o come antes o come después que el resto de la familia, no todas están sentadas en la mesa familiar, y el rol social de los alimentos también se ve perjudicado. Entonces, todas estas cuestiones deben ser necesarias de incorporar a la hora de diseñar un plan de alimentación más allá de los nutrientes. Los alimentos tienen un rol social, ¿sí? que es innegable, ¿sí? Es la expresión de creencias, de tradiciones, de la población en la que vivimos, de nuestras culturas. Están ligadas a nuestro medio geográfico, a la disponibilidad de acceso que tenemos a los alimentos y a las tradiciones que nosotros tenemos para preparar, distribuir y servir los alimentos. Cuando la niña hace esta regresión, ¿sí? La alimentación tiene una implicancia porque también se ve perjudicada, entonces el rol social se pierde. Cuando la familia está, como nombraban hoy anteriormente, viajando de médico en médico para saber qué es lo que le está sucediendo a la niña, que tenía un desarrollo típico y de repente algo cambió, la alimentación también se ve alterada. Esto que les decía, los hábitos alimentarios tienen este rol de comunicar, tienen este rol de poder regular porque establece rutinas y horarios, o los horarios de los alimentos se establecen en función de otras rutinas, en el caso de las niñas, de las terapias, los viajes, los estudios médicos. A veces pasan muchos estudios con muchas horas de ayuno. Este sentimiento de pertenencia, de comer determinados alimentos, a veces también se ve reflejado en el síndrome de Rett, que se pierde, y este empoderamiento que genera poder compartir alimentos con otros también se ve interrumpido. También nombraban hoy anteriormente, depende el nivel de complejidad del síndrome, las niñas que pueden deambular, que pueden estar en un entorno escolar, miran cuando los demás comen alimentos que ellos no están comiendo. Entonces eso, el registro que las niñas pueden tener a veces lo perdemos porque los desafíos en la comunicación también son enormes. Entonces muchas veces le pasan situaciones en relación a la alimentación que nosotros por ahí no podemos interpretar del todo, excepto las que pueden tener estos sistemas de comunicación, como nombraba hoy Mabel, el TOEIC, que a mí me parece una herramienta fundamental para poder tener más llegada, ¿no?, a las niñas y darle herramientas a las niñas para que se puedan comunicar. Entonces, todo lo que nos sucede como personas está atravesado por los alimentos. La alimentación del embarazo, la alimentación en los primeros años, y cuando hay que hacer adaptaciones en la alimentación, como en el caso del síndrome de Rett, también. Yo acá les traigo brevemente un estudio realizado en Australia sobre 983 mujeres, donde se encuentran, lo que nombrábamos toda la mañana, ¿no? Problemas gastrointestinales, dificultad para masticar y tragar, alimentación prolongada, estrangulamiento, reflujo también es frecuente y marcado, episodios de vómitos a veces, y la constipación, que en este estudio marca en el 80, pero en nuestra experiencia y en la práctica diaria es del 100.
Entonces, para hacer recomendaciones alimentarias en el síndrome de Rett hay que tener en cuenta lo que nombraba anteriormente y la salud del intestino, ¿sí? Hay también estudios que reportan que el síndrome de Rett está asociado a disbiosis y permeabilidad intestinal, es decir, que la puerta de entrada de los alimentos está averiada, ¿sí? Hay una función del intestino que está alterada y que es necesario reparar lo mejor que se pueda. El estudio, por ejemplo, que acá les traigo, demuestra una menor diversidad de microbiana. Por ahí, para las familias que están conectadas, nosotros tenemos en el intestino 3 funciones importantes, es decir, hay una función de barrera que está dada por digamos, la colonia de bichitos, como un colchón de bichitos, digo yo, que está arriba de los intestinos, que tiene un montón de funciones. Las vellosidades tienen también su trabajo para hacer, y las células en sí. Entonces, cuando uno hace estudios de microbiota, se encuentra que las niñas o las niñas con síndrome de Rett tienen una menor diversidad de microbios, o sea, menos variedad de microbios en la microbiota, lo que antes se llamaba la flora intestinal, mayor prevalencia del género de proteolíticas, que en general son las que más dolores de cabeza nos traen, ¿sí? Están asociadas a un montón de manifestaciones gastrointestinales, menor proporción del género que se llaman protectoras, que de alguna manera nos aportan cosas beneficiosas a nuestro cuerpo, y una producción elevada de metabolitos, es decir, que las bacterias viven en nuestro intestino y se alimentan de lo que nosotros le damos de comer, hace que nos devuelvan sus productos, sus desechos. Entonces se encuentra una mayor producción de estos metabolitos que están asociados a constipación e inflamación intestinal. Entonces, si nosotros sumamos un hábito alimentario que se alteró, una rutina que está alterada por terapias, una constipación que es muy marcada, una dificultad en comunicar cuando hay malestares y gases, una alteración en el umbral de dolor, como nombraba hoy Mabel, el panorama es bastante complejo y muchas veces hay situaciones de crisis, ¿sí?, que tienen que ver con el dolor y con el malestar. Cuando uno hace cambios a la alimentación, las mamás manifiestan que han bajado los episodios de crisis, que las convulsiones han cedido o en frecuencia o en intensidad, y no tiene que ver en sí con el alimento, sino con el bienestar en general de la niña, ¿no? Esto de tener menor dolor. Entonces, en general, cuando se recibe el diagnóstico, cuando se sospecha el Rett, se indican terapias para rehabilitar las habilidades, ¿no? Lo perdido. Bueno, la visita al nutricionista tiene que ser parte de las terapias, ¿no? Del camino a seguir. Y es muy importante poder trabajar codo a codo con el gastro, ¿sí? Bueno, Julián después les va a hablar de todo lo que tiene que ver con la constipación, que es lo que venimos hablando toda la mañana y es uno de los principales motivos de consulta. Entonces, es importante visitar al gastroenterólogo, ¿sí?, que pueda conocer cómo se encuentra la puerta de entrada de los alimentos, que es el tubo digestivo, pedir estudios laboratorios según criterio médico, y brinda un montón de información al nutricionista para poder uno después armar un plan de trabajo. La visita al nutricionista implica un montón de cosas, es decir, es sumarse al equipo, es trabajar con la TO cuando se tiene que estimular la vía oral, es trabajar con la kine para cuando trabajamos esto de bipedestar, cómo sentarla, cómo acostarse, acompañar a todo el trabajo, y la intención también desde la mirada nutricional es prevenir complicaciones dentro de lo que nombrábamos hoy, los desafíos gastrointestinales, constipación, reflujo, o hábitos alimentarios en general. Entonces se arma un plan de trabajo a medida, ¿sí?, según las características de las niñas, las herramientas de la familia, ¿sí?, y los cuidadores, porque a veces el cuidado recae solo sobre la mamá y a veces cuenta con personas que la ayudan, pero por lo general es la mamá que está 24/7 con la niña. Hay alimentos que se ponen bajo lupa, ¿sí?, que se observan que al retirarlos de la alimentación hay mejorías en lo que yo nombraba anteriormente. Hay un montón de estudios en relación a estos alimentos y el autismo, y como el síndrome de Rett comparte clínica con el autismo y de hecho antes se clasificaba también como los desafíos del desarrollo, es por eso que hoy lo propongo. Cuando uno hace la entrevista alimentaria, anamnesis le llamamos, las niñas son altas tomadoras de leche y yogur porque buscan texturas líquidas y blandas.
Y uno culturalmente tiene esto de si toma leche está bien alimentada, entonces da garantía y seguridad a la familia de que por lo menos no tomó agua, té o jugo. Entonces cuando uno hace retiro de la proteína de leche de vaca se observa en las consultas siguientes mejoras en la calidad del sueño, en el tránsito de intestino, ¿sí? Y en ese llanto inexplicable. Esas son las cosas que hemos observado al retirar la proteína de leche. Esto de dormir y quejarse toda la noche, por ejemplo, mejora, que lo nombraba Mabel el más temprano. Cuando hay retiro del gluten, previamente estudiado, no el intestino, para descartar alergias, intolerancias o enfermedad celíaca que tiene que ver con los autoinmunes que nombraba hoy Mabel, también hay mejorías en el tránsito intestinal, en la distensión abdominal o en los gases, y en los movimientos, las estereotipias, incluso en las crisis. Y cuando hay reducción del azúcar y los ultraprocesados, que estamos hablando de los paquetes, cuando las niñas van a terapia, en general uno tiene que usar la merienda móvil, que le decimos, ¿no? Una merienda que se pueda transportar, y es leche, yogur y alguna galletita. Bueno, esa galletita tiene alto contenido de azúcar, de harinas refinadas, de colorantes, que a veces caen mal en el intestino, ¿sí? Y perjudican o agravan toda la clínica que nombrábamos. Pero paralelo a esto, y no, me pareció interesante hacer la comparación, no es una alimentación típica de las niñas porque hicieron cambios bruscos en la alimentación y prefieren alimentación o una dieta blanda por desafíos en la deglución. En general, el consumo de galletitas y paquetes se ve en todos los niños, ¿sí? Y en los adultos también. O sea, la encuesta nacional de nutrición y salud marca que el 75,8% de los niños consume jugos, gaseosas y aguas saborizadas, que también consumen las niñas red. Y el malestar intestinal está en todas las personas, digamos. Lo que pasa es que en el síndrome de red por ahí es más marcado. Y el 68,9% había reportado consumir galletitas amasadas de pastelería y cereales de desayuno. Es decir, la gráfica que yo mostraba anteriormente, el grupo rojo, es el menos recomendado. Entonces, la recomendación de reducir azúcar no es solamente por el síndrome de red, la inflamación intestinal y la disbiosis. Es la recomendación en general que debemos hacer para la población en general. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. ¿Voy muy rápido? Genial. No, allí está. No, perfecto. Adelante. Se comprende bien. Muy bien. Entonces, lo que a mí me parecía importante traerles hoy es esto de poder acompañar la alimentación de las niñas, pero que esa alimentación repercute y beneficia a toda la familia, ¿no? Entonces, cuando uno pregunta si las niñas consumen frutas y verduras, consumen poco, pero porque el entorno familiar consume también poco. El consumo de frutas y verduras es de bajo consumo en la población argentina en general. Ahí les traigo de vuelta la comparación del 2019 de la última ENIS. El 40% de los niños comen frutas y verduras. La selectividad alimentaria tiene una prevalencia en población general del 40%. En autismo, síndrome de red es un poco más marcada. Y en el caso de cuando uno retira, ¿no?, los alimentos que se sospecha que pueden tener intolerancias o alergias. Pero también hay que hacer recomendaciones sobre agregar lo que falta. En lo de agregar lo que falta, es importante entender que nos falta todo. A todos los argentinos comemos pocos frutas y pocas verduras. Entonces, el consumo de frutas se va a indicar variarlas en colores, texturas, sabores, según los desafíos, la selectividad, pero podemos hacer hincapié en promocionar el consumo de frutos rojos por su fuente de polifenoles que tienen propiedades antiinflamatorias. Un poco nombrando lo que decía hoy Mabel. Entonces, ofrecer los frutos rojos dentro de las posibilidades, los recursos y la disponibilidad de alimentos es aumentar el consumo de polifenoles y fibra para mejorar la constipación, incluso las vías urinarias. ¿Qué ventaja tenemos? En el caso de las frutas, es útil en el reemplazo de azúcar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos ya como meta para trabajar la reducción de azúcar. En el consumo de verduras, en general las que más se consumen en Argentina son las de color naranja, así que nuestro desafío va a ser agregar verduras de color verde a la familia en general, puntualmente a las niñas. Se incorporan según tolerancia, ¿sí? Como tienen poca variabilidad de bacterias, no podemos agregarlas todas juntas a las verduras verdes porque podemos generar malestar. Se varía en colores, texturas y presentación según la selectividad que tengan. Las horas que pasen fuera de la casa, si comen en la escuela o en el set o en la terapia. Y lo que se ha visto como ventajas son mejoras en el tránsito intestinal al cabo de 15-20 días. Es necesario también incorporar y hacer fuerte en el consumo de frutos secos por su fuente de omega, fibras, proteínas y aceites. También
Variar los colores y texturas en general al tipo de fruto seco que se proporciona, y el tipo de presentación pueden ser en leches, en harinas, en aceites. Y también pueden servir como reemplazo de azúcar o de proteínas, o darle cuerpo, por ejemplo, a las preparaciones. En el caso de carnes y huevos, también hay niñas que son de bajo consumo de carne, por esto de preferir texturas blandas. Cuando uno hace la pregunta de lo que come durante el día, hace el recuento de proteínas y a veces están bajos en el consumo de proteínas de origen animal. Y entonces, bueno, la idea es poder incorporar, asegurar proteínas dentro de las presentaciones que las niñas ya toleran, o los menúes. Por ejemplo, ayer casualmente charlaba con una mamá y bueno, tiene predominio sobre consumo de papa frita, papa en todas sus formas, leches y galletitas. Es una dieta blanca, una selectividad bien marcada y severa porque tiene menos de 10 alimentos. Y bueno, sobre esos alimentos uno va a ir agregando proteína, va a ir agregando frutos secos, las verduras que se pueda, y ir haciendo lo artesanal a diario. También es necesario incorporar las legumbres. Acá también hay que tener especial atención en cuanto a las intolerancias. No todas las legumbres se pueden incorporar en todas las niñas. En algunas solo trabajamos una o dos y en otras podemos tener más variedad. Algunas solo pueden aceptar en formato puré, otras ya pueden trabajar el grano y lo toleran bien. Las que están alimentadas por botón tenemos que trabajar obligatoriamente en forma de puré. Se pueden ir agregando en forma de harinas. Hay un montón de opciones ahora en el mercado, y la disponibilidad y la accesibilidad es mejor que hace un par de años atrás. Y en el caso del agua es ambiguo. Hay un porcentaje de niñas que uno consulta y te dicen son muy tomadoras de agua, que a veces está asociado a malestar, ¿no? A reflujo, como para apagar el incendio, digo yo, y otras que a jeringa toman el agua, o sea, no llegamos ni a medio litro. Así que en función de dónde estamos parados y el consumo de agua es la meta que se trabaja con la familia. Hay niñas que le dan a jeringa, no hay manera de que tomen agua, y otras que toman agua todo el día, como les decía. ¿Qué mejorías encontramos? En general hay mejorías en la constipación, en la ganancia de peso, en la energía. Uno consulta, bueno, novedades, qué avances, qué cosas buenas hemos encontrado. Por lo general las entrevistas con nutrición, bueno, por lo menos en mi caso es una vez al mes, porque lleva tiempo cambiar los hábitos alimentarios, no es lo único que hace la familia, están llenas de terapias y estudios. Entonces la idea es no sobrecargar a la familia, la idea es sumar, no restar. Se encuentra ganancia de peso, mejorías en la estatura, se les nota con más energía. Hoy nombraban el déficit de carnitina, yo hoy no me voy a desplayar en eso, pero sí es frecuente el déficit de carnitina. Las niñas duran medio día y el resto del día les pesa, les cuesta. Entonces cuando hacemos cambios en la alimentación tienen como más energía, llegan mejor a la tardecita. Mejoras en la mirada, más conectadas, sonríen, pero no esa risa inexplicable. Mejoras en las terapias, las terapeutas mencionan esto de poder permanecer mejor en una actividad, bajas en las crisis, sobre todo cuando cesó o mejoró la constipación, y en la calidad del sueño, al no haber reflujo, ¿sí?, o malestar, el ritmo de sueño, incluso que puedan dormir, se nota con los cambios en la alimentación. Los abordajes y los cambios a veces se dan en 3 meses y a veces en 1 año. Eso va a depender de las herramientas con las que cuente la familia y los desafíos de cada niña. Y bueno, y el ritmo, ¿no?, que se pueda ir haciendo los cambios, porque es mejor despacito, pero sobre paso firme. ¿Cuándo derivar al nutricionista o al gastroenterólogo? En el caso del nutricionista, la recomendación es en etapa de embarazo, incluso antes, para trabajar los 1000 días, porque si el cuerpo es tan perfecto y está tan bien diseñado que se puede gestar y llevar una vida en el interior, hay que trabajar sobre la salud materna, primero. Luego sobre la salud de la mamá en etapa de lactancia. Trabajar en la alimentación complementaria, no enviar al nutricionista cuando aparecen las complicaciones en el síndrome de Rett. El nutricionista debe estar en todas las etapas de la vida. Y en el caso de que lleguen a la consulta cuando hay sospecha de síndrome de Rett, es mejor arrancar desde el inicio de la sospecha clínica. Cuando la familia acude porque algo pasó, algo raro en el crecimiento de la niña se alteró, además de mandar a especialista, hay que mandar
al nutricionista porque los desafíos alimentarios ya están presentes. Cuando aparece la disfagia, el rechazo a alimentos, problemas de masticación o la selectividad alimentaria, también. No considerar que es un rasgo del red y que por eso va a ser así, sino que hay un montón de cosas para trabajar. Hay muchos niños que son candidatas a botón, por ejemplo, y van al nutricionista como un último tirito, y la verdad es que se encuentran cambios en el incremento de peso notorio y no van a botón. O sea, recuperan muy bien su ritmo de crecimiento, su masa muscular, bueno, y lo que les nombraba anteriormente. Bueno, esto también es unas recomendaciones sobre cómo, digamos, los desafíos que hay en cuanto a la alimentación y a los problemas gastrointestinales y los beneficios que yo les comentaba recién. Y los cambios tienen que ser paulatinos en el tiempo, pero como digo, sin prisa pero sin pausa. Entonces es importante trabajar para la familia, con lo que sabe la familia, porque las mamás saben un montón, ¿sí? Las mamás conocen un montón a las niñas, de cómo miran, cómo se sientan, cómo durmieron, ellos ya saben que algo no anda bien. Entonces es muy importante sumar a la familia para hacer o diseñar los planes de alimentación. Comer sano en el ámbito familiar también hace que todos estemos sanos, sobre todo los cuidadores. Así que, bueno, a ver, comer sano implica agregarle vida a los años, así que el desafío es cambios alimentarios en la familia en general, en los hermanos. Uno atiende a la niña y pregunta, bueno, ¿el hermano come frutas? No, él no come frutas. Bueno, frutas para los dos, ¿no? Digo, esto es de sumar a la mesa familiar. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Anselén. Genial.